Mi hijo me dijo que yo arruinaría su Navidad, que mi presencia incomodaría a sus invitados, que sería mejor si me quedaba en casa. Me quedé en silencio, agarré mis llaves y me fui solo, mientras mi nuera sonreía detrás de él, con esa satisfacción venenosa que jamás olvidaré. Pero lo que ellos no sabían es que esa noche, en mi camino de regreso a casa, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Me llamo Julián Ernesto Pizarro, tengo 63 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo me humilló en la víspera de Navidad, y cómo 48 horas después me rogaba desesperado con 21 llamadas perdidas que yo me negaba a contestar. Antes de continuar, quiero pedirte un favor. Si esta historia te está llegando al corazón, suscríbete a este canal. Estamos muy cerca de llegar a los 7,000 suscriptores, y tu apoyo significa mucho. Además, déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a toda Latinoamérica y más allá. Y si puedes, darle like a este video, nos ayudarías enormemente a que más personas conozcan esta historia. Ahora sí, sigamos. Era 23 de diciembre. Yo había manejado 2 horas desde mi casa en Puebla hasta la Ciudad de México, donde vive mi hijo Andrés con su esposa Renata. Llevaba el maletero lleno de regalos envueltos con cuidado, una botella de vino que había guardado para la ocasión y el postre favorito de Andrés que yo mismo preparé la noche anterior, un flan napolitano como el que le hacía su madre. Toqué el timbre de su casa, esa casa moderna de 2 pisos en una privada exclusiva de Coyoacán que yo ayudé a pagar el enganche, por cierto, con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de ilusión. Hacía 3 meses que no veía a mi hijo. 3 meses desde su última visita rápida de media hora, donde apenas probó el café que le preparé. Andrés abrió la puerta, pero no con la sonrisa que yo esperaba. Su rostro estaba tenso, incómodo. Miró hacia atrás, hacia el interior de la casa, y luego me miró a mí con esos ojos que yo conocía desde que era un bebé, solo que ahora había algo diferente en ellos, algo frío. «Papá, necesito hablar contigo», dijo sin siquiera saludarme. «Claro, hijo. ¿Pasa algo? Déjame entrar. Traigo los regalos y...» «No, papá. Aquí está bien». Me quedé parado en la entrada como un extraño, como un vendedor no deseado. «Mira, Renata y yo hemos estado hablando», comenzó a decir, sin mirarme directamente a los ojos, «y creemos que este año sería mejor si pasáramos la Navidad. Bueno, solos, más íntimos, solo nosotros dos y algunos amigos cercanos». El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran vaciado el aire de los pulmones. «¿Perdón? Andrés, yo... Hemos pasado cada Navidad juntos desde que naciste, desde que tu madre... Ya lo sé, papá. Pero las cosas cambian. Somos una pareja ahora. Tenemos nuestras propias tradiciones que construir». Detrás de él, vi a Renata aparecer en el pasillo. Esa mujer que desde el primer día me miró como si yo fuera un estorbo. Ella le puso una mano en el hombro a mi hijo, en un gesto de posesión, y me dedicó una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y entonces Andrés dijo las palabras que me destrozaron. «Tu presencia podría incomodar a nuestros invitados, papá, y no queremos que arruines la velada». Lo que ellos no sabían es que yo llevaba 35 años pagando todo en la vida de Andrés, absolutamente todo. Y eso estaba por terminar de una forma que nunca imaginaron. Para que entiendas el peso de esa humillación, necesito llevarte 35 años atrás, a ese día horrible de julio de 1990, cuando mi mundo se derrumbó. Andrés tenía apenas 3 años cuando perdimos a mi esposa, Carolina, un aneurisma cerebral fulminante. Ella tenía solo 32 años. Una mañana estaba preparando el desayuno, cantando esa canción de Juan Gabriel que tanto le gustaba, y 2 horas después, los médicos me decían que no había nada que hacer. Me quedé solo con un niño pequeño, un trabajo como contador en una empresa mediana y un vacío en el pecho que creí que nunca se llenaría. Pero tenía que seguir, por Andrés. Todo lo que hice desde ese día fue por él. Rechacé oportunidades de rehacer mi vida. Hubo mujeres, sí, mujeres buenas que mostraron interés. Silvia, una maestra de la escuela de Andrés, que me invitaba a café después de las juntas de padres.
Magdalena, una colega del trabajo, que siempre encontraba excusas para quedarse conversando conmigo después de las reuniones, pero yo siempre decía que no. ¿Por qué? Porque Andrés me lo pedía. Cada vez que mencionaba la posibilidad de que alguien más entrara en nuestras vidas, mi hijo, entonces con 8, 10, 12 años, me rogaba que no. Nadie va a reemplazar a mamá, me decía con lágrimas en los ojos. Te tengo a ti, papá. Eso es suficiente. Somos un equipo, ¿verdad? Y yo, idiota de mí, sacrificaba mi soledad en el altar de su comodidad. Trabajaba doble turno. Entre semana en la empresa y los fines de semana hacía contabilidad freelance para negocios pequeños. Todo para que a Mila Minosa, Andrés, no le faltara nada, para que tuviera las mejores escuelas privadas, para que pudiera ir a los campamentos de verano que sus amigos frecuentaban, para que tuviera la ropa de marca que los otros chicos usaban y él no se sintiera menos. Cuando llegó el momento de la universidad, yo ya había ascendido a director financiero. Ganaba bien, pero no lo suficiente para pagar una universidad privada cara sin sacrificios. Así que vendí el coche que me había comprado recién, mi único lujo en años, y volví a usar el transporte público para que Andrés pudiera estudiar administración de empresas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. 4 años de colegiaturas que costaban más que mi sueldo de 6 meses. 4 años donde yo comía frijoles y arroz mientras él disfrutaba de salidas con amigos a restaurantes caros. 4 años donde yo usaba la misma ropa remendada mientras él vestía impecable. ¿Me quejé alguna vez? Jamás. Era mi hijo. Mi razón de existir después de que Carolina se fue. Cuando se graduó, con honores, debo decir, el muchacho siempre fue inteligente, conseguí que lo contrataran en una buena empresa a través de mis contactos. Usé cada favor que me debían, cada relación profesional que había construido en décadas. Andrés entró como analista financiero junior con un sueldo que a mí me tomó 10 años alcanzar, pero no era suficiente para el estilo de vida que él quería. Así que yo lo ayudaba, le pagaba el departamento, le di dinero para su coche. Cuando quería salir de viaje con sus amigos a Cancún o a Los Cabos, ahí estaba yo, depositándole para que no se sintiera menos que los demás. Es temporal, papá, me decía. Solo hasta que me estabilice. Te lo voy a regresar todo, ya verás. Yo solo sonreía. No me importaba el dinero, me importaba su felicidad. Y entonces, hace 4 años, conoció a Renata Castañeda. Ella trabajaba en el área de marketing de la misma empresa. Una mujer hermosa, de eso no hay duda. Sofisticada, de familia, acomodada, con ese aire de superioridad que tienen las personas que nunca han tenido que luchar por nada en la vida. Desde el primer día que Andrés me la presentó, algo en mis entrañas me advirtió. La forma en que me miraba, la forma en que evaluaba mi ropa, mi modesto coche, mi departamento sencillo en Puebla. Podía ver en sus ojos que ella pensaba que su novio merecía mejor que un padre de clase media trabajadora. «Es interesante tu casa, don Julián», me dijo esa primera vez, tocando apenas los muebles con la punta de los dedos como si fueran a contagiarle algo. Muy auténtico, auténtico, esa palabra cargada de desprecio disfrazado de cumplido. Pero Andrés estaba enamorado, y yo, una vez más, tragué mi orgullo y mi intuición, le di mi bendición. Incluso cuando vi que ella comenzaba a cambiar a mi hijo, comenzaba a alejarme de él. Cuando decidieron casarse, 2 años después, yo no dudé. Saqué mi jubilación anticipada, renuncié a años de trabajo futuro y a una pensión decente para darle a mi hijo la boda que Renata soñaba. Una boda en una hacienda colonial en Guanajuato, 200 invitados, banda en vivo, menú de 5 tiempos, vestido de diseñador para la novia. Gasté 480,000 pesos, casi todos mis ahorros de toda una vida. Andrés lloró cuando le dije que yo me encargaría de todo. Me abrazó como no lo hacía desde que era niño. «Eres el mejor padre del mundo», me susurró al oído. «No sé qué haría sin ti». Yo sentí que todo había valido la pena, cada sacrificio, cada noche de soledad, cada sueño que dejé ir. Ver a mi hijo feliz era suficiente. Después de la boda, los ayudé con el enganche de su casa.
Otros 300,000 pesos que saqué vendiendo el departamento pequeño que había comprado como inversión años atrás. Muebles, electrodomésticos, decoración. Ahí estaba yo, depositando y depositando hasta que mi cuenta bancaria estaba casi vacía. Me quedé viviendo en renta en un departamento modesto de 2 habitaciones en Puebla, mientras mi hijo vivía como rey en la capital. Y cada vez que necesitaba algo, una reparación del coche, un regalo para Renata, dinero para remodelar la cocina, ahí estaba yo. El cajero automático emocional y financiero de Julián Pizarro, siempre abierto. Las visitas se fueron haciendo más escasas, las llamadas más cortas, las excusas más frecuentes. Tenemos mucho trabajo, papá. Renata no se siente bien. Es que hay una reunión con los amigos de ella. Pero yo entendía, los jóvenes tienen sus vidas, sus obligaciones, y mientras él fuera feliz, hasta ese 23 de diciembre, hasta ese momento en la puerta de su casa, hasta esas palabras que revelaron una verdad que yo me había negado a ver durante años. Mi hijo no me valoraba. Yo era un recurso conveniente, un medio para un fin, y ahora que ya tenía todo lo que yo podía darle, ya no me necesitaba. Peor aún, yo era una vergüenza para la imagen perfecta que él y su esposa querían proyectar. Mientras manejaba de regreso a Puebla esa noche, con las lágrimas nublando mi visión y el postre que preparé con amor tirado en el asiento del copiloto, algo se rompió dentro de mí. Pero no era mi corazón, no, era mi paciencia. Y lo que vino después, bueno, ellos nunca lo vieron venir. Los cambios no fueron de un día para otro, fueron sutiles, pequeñas espinas que se iban clavando lentamente hasta que de pronto te das cuenta de que estás sangrando. Todo comenzó realmente 3 meses después de la boda, durante una cena en un restaurante italiano elegante de la colonia Roma. Renata había insistido en que nos viéramos ahí. Ella escogió el lugar, por supuesto, porque tenían noticias emocionantes que compartir. Yo llegué puntual, con camisa planchada y un saco que había comprado en oferta especialmente para la ocasión. Quería verme presentable para lo que fuera que mi hijo tuviera que decirme. Quizás un ascenso, quizás un bebé en camino. Mi corazón latía con ilusión. Pero cuando llegué a la mesa, vi algo en la expresión de Renata que me heló la sangre. Esa sonrisa de plástico, esa mirada evaluadora que recorrió mi ropa de pies a cabeza. «Don Julián», dijo con ese tono condescendiente que usaría con un mesero, «qué puntual», como si ser puntual fuera algo negativo. Andrés se veía incómodo, moviendo la servilleta entre sus manos. No me miró a los ojos cuando lo saludé. La cena fue tensa desde el principio. Renata dominaba la conversación, hablando de sus amigas, de las remodelaciones que querían hacer en la casa, de los viajes que planeaban. Yo escuchaba, asentía, trataba de participar, pero cada vez que abría la boca ella me interrumpía. Y entonces le dije a Sofía que necesitábamos cambiar todo el piso de la sala. ¿Pueden creer que Andrés quería dejar el que tiene? Yo le instalé piso laminado en mi departamento hace poco, intenté decir. Quedó muy bien y fue económico. Si quieren, puedo... No, don Julián, me cortó con una risa falsa. Nosotros ya tenemos al decorador, un profesional, ¿sabe? Alguien que entiende de estética moderna. El mensaje era claro. Tus consejos de clase media no son bienvenidos aquí. Andrés no dijo nada. Solo miró su plato. Cuando llegó el momento de la gran noticia, Renata puso su mano sobre la de mi hijo y anunció con voz triunfal: Andrés recibió una propuesta increíble. Una empresa multinacional lo quiere como gerente regional. El sueldo es 3 veces lo que gana ahora. Hijo, eso es maravilloso, exclamé genuinamente emocionado. Todo tu esfuerzo está dando frutos. Tu madre estaría tan orgullosa. La cosa es, interrumpió Renata nuevamente, que para que proyecte la imagen correcta en ese puesto, necesitamos hacer algunos ajustes. ¿Ajustes?, pregunté confundido. Fue entonces cuando Andrés finalmente habló, pero mirando a su esposa, no a mí. Papá, Renata y yo hemos estado hablando, y creemos que es momento de que empiece a construir mi propia imagen profesional, ya sabes, más independiente. No entiendo, hijo.
¿Qué tiene que ver eso con lo que Andrés trata de decir? Intervino Renata con ese tono de maestra explicándole algo a un niño lento. Es que en estos niveles corporativos, la imagen familiar importa. Mucho. Y bueno, no es por ofender, don Julián, pero usted es, ¿cómo decirlo?, muy visible como padre de clase trabajadora. Se me heló la sangre. ¿Perdón? Es solo que, continuó ella sin inmutarse, cuando hay eventos corporativos, cenas con inversionistas, ese tipo de cosas, necesitamos que Andrés proyecte un cierto nivel. Y si le preguntaran por su familia y mencionara que su padre vive en Puebla en un departamento rentado trabajando como contador independiente ahora. Renata, murmuró Andrés, pero sin convicción. Solo estoy siendo práctica, mi amor. Es la realidad del mundo corporativo. Me quedé mirándola, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Esta mujer cuya boda yo pagué, cuya casa ayudé a comprar, ¿me estaba diciendo que yo era una vergüenza para la imagen de mi hijo? Hijo, dije con voz temblorosa, ignorando a Renata y mirando directamente a Andrés. ¿Tú piensas eso? ¿Te avergüenzas de mí? Hubo un silencio eterno. Andrés movió la comida en su plato con el tenedor. Finalmente, sin mirarme, dijo, «No es eso, papá. Es solo que las cosas son diferentes ahora. Tengo que pensar en mi carrera, en mi futuro». «¿Tu futuro?», repetí, sintiendo la rabia comenzar a hervir bajo la tristeza. «¿El futuro que yo hice posible pagando tu universidad? ¿Comprando tu coche? ¿Dándote el enganche de tu casa?» Renata rió. Realmente rió. «Ay, don Julián, no sea tan dramático. Todos los padres ayudan a sus hijos. No es como si fuera algo extraordinario. Mis padres me compraron un departamento en Polanco cuando me gradué. Eso es normal en familias de cierto nivel. Familias de cierto nivel. Ahí estaba, el desprecio absoluto. Esa noche terminé pagando la cuenta. Por supuesto, porque ellos olvidaron sus tarjetas, y me fui sintiendo como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero eso fue solo el comienzo. Las siguientes semanas y meses, el distanciamiento se aceleró. Las llamadas que yo hacía iban directo al buzón. Los mensajes se respondían con monosílabos horas después. Las invitaciones a visitarlos siempre tenían una excusa. Cuando era mi cumpleaños número 61, esperé todo el día una llamada de Andrés. A las 11 de la noche, recibí un mensaje de texto. «Feliz cumpleaños, papá. Perdón, trabajo pesado. Te hablamos después». Nunca lo hicieron. En el Día del Padre, el año pasado, ni siquiera eso. Silencio absoluto. Yo me quedé sentado en mi sala, mirando el teléfono, esperando. Como un tonto viejo esperando que su hijo recordara que existía. Pero lo peor, lo que realmente me debió haber abierto los ojos, sucedió hace 8 meses. Yo estaba en el hospital. Una neumonía severa que me mantuvo internado 4 días. Le marqué a Andrés desde la cama del hospital, con la voz débil y el cuerpo adolorido. «Hijo, estoy en el hospital. Tengo neumonía y... Papá, no puedo hablar ahora. Estamos en una cena importante con el jefe de Renata. Pero Andrés, estoy solo y... Luego te marco, ¿sí? Cuídate». Colgó. No volvió a llamar. Ni esa noche, ni al día siguiente, ni cuando le mandé mensaje diciéndole que ya me habían dado de alta. Una semana después me llamó como si nada, hablando de una parrillada que habían hecho en su casa, de lo bien que la habían pasado. Cuando mencioné el hospital dijo, «Ah, sí, eso. Bueno, ya estás bien, ¿no? No era tan grave». Yo me tragué las lágrimas y cambié de tema. Porque eso es lo que hacemos los padres tontos. Justificamos, perdonamos, esperamos que las cosas mejoren. Renata comenzó a filtrar aún más el contacto. Cuando yo llamaba y ella contestaba, porque Andrés siempre estaba ocupado, me decía cosas como, «Don Julián, Andrés está descansando. El trabajo lo tiene estresado. Mejor no lo moleste. Estamos en una reunión familiar privada, de mi lado de la familia, ¿entiende? ¿No podría llamar en horarios más apropiados? Las 11 de la mañana del domingo. Es muy temprano». 11 de la mañana, muy temprano. Y Andrés dejaba que ella hiciera eso, dejaba que su esposa me tratara como un estorbo, como algo que había que manejar y mantener a distancia. Pero yo seguía depositando dinero cuando me lo pedían.
Seguía siendo el banco de papá, porque pensaba, Dios, qué estúpido fui, que si seguía siendo útil, si seguía demostrando mi amor de la única forma que parecían valorar, eventualmente recordarían cuánto los amaba. Y entonces llegó noviembre, y con él, la llamada para el Día de Acción de Gracias. «Papá, no vamos a poder ir a Puebla este año», me dijo Andrés al teléfono, con ese tono casual, como si estuviera rechazando una invitación a tomar café, no destrozando una tradición de décadas. «Renata quiere hacer algo en nuestra casa, con su familia, pero siempre hemos pasado Acción de Gracias juntos, desde que eras niño». «Ya sé, pero las cosas cambian. Además, su mamá insistió mucho. Ya sabes cómo son las suegras». «No, yo no sabía cómo eran las suegras, porque la mía había muerto antes de que pudiera conocerla, y mi esposa nunca me alejó de mi madre, jamás». «¿Y qué tal si voy yo a tu casa?», sugerí, odiándome a mí mismo por rogar. «Puedo llevar el pavo. Tú sabes que preparo el mejor pavo relleno». Hubo una pausa incómoda. Déjame hablar con Renata y te confirmo». Nunca me confirmó. El Día de Acción de Gracias lo pasé solo, comiendo un sándwich y viendo viejos álbumes de fotos de cuando Andrés era pequeño, de cuando me llamaba su superhéroe. Y así llegamos a diciembre, a esa llamada del 15 de diciembre donde Andrés, con voz casi aburrida, me dijo: «Oye, papá, te voy a enviar la dirección de la casa. Ven el 23 en la noche para Nochebuena. Tipo 8 de la noche está bien». Mi corazón saltó. Después de meses de rechazo, finalmente me incluirían en su Navidad. Finalmente volvería a ser parte de su vida. Qué ingenuo fui. No sabía que esa invitación no era un gesto de amor. Era una trampa, una prueba final que yo estaba destinado a reprobar. Y cuando llegué a su puerta el 23 de diciembre, con mis regalos y mi esperanza intacta, lo que me esperaba no era un abrazo de bienvenida. Era una humillación que marcaría el fin de todo. El rechazo en la puerta no fue lo peor. Lo peor vino después, cuando insistí, cuando mi dignidad ya debería haberme hecho dar media vuelta, pero el amor de padre me mantuvo ahí, parado como un mendigo rogando por migajas de afecto. «Andrés, no entiendo», dije con voz quebrada. «Me dijiste que viniera. Manejé 2 horas, es Nochebuena, siempre hemos...» «Papá, ya te lo expliqué», me interrumpió con un suspiro de impaciencia, como si yo fuera un cliente difícil. Las circunstancias cambiaron. Renata invitó a gente importante de su trabajo, gente de nivel, ¿entiendes? Y sería incómodo que... ¿Incómodo?, repetí, sintiendo el calor de la humillación subirme por el cuello. «Tu padre es incómodo». Renata apareció completamente detrás de él ahora, vestida con un traje elegante color vino, maquillada impecablemente. Se veía como si estuviera lista para una portada de revista, y me miró con esa expresión, esa maldita expresión que nunca olvidaré. «Don Julián, no lo tome personal», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es solo que esta reunión es importante para la carrera de Andrés. Vendrá el vicepresidente de la región, el director de operaciones y su esposa. No es el ambiente para, ya sabe, una cena familiar casual». «¿Cena familiar casual?». Las palabras salieron de mi boca con una mezcla de incredulidad y dolor. «Es Navidad, soy su padre. Y precisamente por eso debería entender», continuó ella con ese tono condescendiente que me hervía la sangre. «Un buen padre apoya la carrera de su hijo. No la sabotea apareciendo cuando no es conveniente». Ahí estaba, la palabra. Sabotear. Como si mi presencia fuera un ataque, un obstáculo, un problema. Miré a Andrés, esperando, rogando, que dijera algo, que la defendiera, que me defendiera. Pero él solo miraba el piso, con las manos en los bolsillos como un adolescente avergonzado. «Hijo», dije, y mi voz se quebró vergonzosamente. «Mírame, por favor». Lentamente levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me destrozó más que cualquier palabra. Indiferencia. Ya no había amor. Ya no había respeto. Solo incomodidad, como si yo fuera una obligación molesta de la cual quería deshacerse. «Papá, ya no eres un niño», dijo con una frialdad que no reconocí. «Tienes que entender cómo funciona el mundo. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo gire alrededor de ti». «¿Alrededor de mí?».
Yo que había pasado 35 años haciendo que todo girara alrededor de él. Yo nunca esperé que nada girara alrededor de mí, logré decir. Solo quería pasar Navidad con mi hijo, como hemos hecho toda la vida. Pues las cosas cambian, respondió con un tono de obviedad cruel. Yo tengo mi propia familia ahora, mis propias prioridades. Tu propia familia, como si yo ya no fuera parte de ella. Detrás de ellos pude ver el interior de la casa. Luces elegantes, decoración costosa, una mesa puesta para al menos 12 personas con vajilla fina, copas de cristal, centros de mesa con flores caras, todo perfecto, todo excluyéndome. Y entonces Renata dijo lo que terminó de romperme. Además, don Julián, seamos honestos, usted y estos invitados no tienen nada en común. Ellos hablan de inversiones, de propiedades en Miami, de viajes a Europa. ¿De qué podría usted conversar con ellos? ¿De cómo estirar el presupuesto de la quincena? Sería incómodo, para todos, especialmente para usted. Fue como si me hubiera abofeteado. El veneno en sus palabras era tan puro, tan destilado, que por un momento me quedé sin aire. Ella continuó, envalentonada por mi silencio. No queremos que se sienta fuera de lugar. Es por su propio bien que le sugerimos que vuelva a su casa, pase una Navidad tranquila, mire televisión, descanse, y ya después nos vemos con calma, sin presiones sociales. Renata, murmuró Andrés débilmente. ¿Qué? Solo estoy siendo honesta, algo que alguien tenía que ser hace mucho tiempo. Miré a mi hijo, este hombre de 38 años que yo había criado solo, que había sido mi compañero de aventuras cuando era niño, que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, que me decía que yo era su héroe. ¿Esto es lo que piensas de mí?, le pregunté directamente, que soy una vergüenza, que no estoy a la altura de tu nuevo estilo de vida. Él no respondió inmediatamente, miró a Renata, luego a mí, y finalmente dijo algo que me destruyó más que todo lo anterior. Papá, no seas dramático, nadie dijo eso. Solo estamos pidiendo que seas razonable, que entiendas que no siempre puedes ser el centro de atención. Ya no eres el único en mi vida, el centro de atención, como si yo alguna vez hubiera pedido eso. Como si todos estos años de sacrificio hubieran sido por protagonismo y no por amor. Entiendo, dije finalmente, con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo. ¿En serio? Renata pareció casi sorprendida de que me rindiera tan fácil. Sí, entiendo perfectamente. Me agaché y recogí los regalos que había dejado en el suelo, la bolsa con el vino, el recipiente con el flan, todo lo que había preparado con amor. Papá, puedes dejar los regalos si quieres, dijo Andrés, extendiendo la mano, probablemente viendo los envoltorios caros y queriendo saber qué había dentro. No, respondí con una firmeza que salió desde lo más profundo de mi ser. Estos regalos son para mi hijo, para el Andrés que yo conocí, no para el extraño que está parado frente a mí. Renata soltó una risa burlona. Ay, qué dramático, don Julián. Ahora resulta que somos los villanos porque queremos una cena privada. No respondí, solo los miré. Miré a este hombre que yo había creado, moldeado, sacrificado todo por él, y a esta mujer que había tomado a mi hijo y lo había convertido en algo irreconocible. Una cosa más, dije, dándome la vuelta pero deteniéndome en el último escalón de su entrada. Todo lo que tienen, esta casa, ese coche en la cochera, esa vida que tanto protegen, yo la hice posible. Cada ladrillo de esta casa tiene mi sudor, cada mueble, mi sacrificio, y ahora me cierran la puerta en la cara como si fuera un extraño. Papá, ya basta con ese discurso de mártir, espetó Andrés con irritación. Sí, nos ayudaste, gracias, pero eso no te da derecho a... ¿Derecho a qué?, lo interrumpí. ¿A ser tratado con respeto? ¿A ser incluido en la vida de mi único hijo en Navidad? Tienes razón, Andrés. Qué atrevimiento el mío. No compliques las cosas, dijo Renata. Si tanto le molesta, pues ya no venga. Nadie lo está obligando a nada. Y ahí estaba. La invitación a desaparecer, a borrarse, a dejar de existir en sus vidas excepto cuando necesitaran algo. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Como metal en el fuego. Todo el dolor,
Toda la humillación, todo el rechazo acumulado de años se cristalizó en una decisión fría y clara. Tienen razón, dije con una calma escalofriante. Nadie me obliga a nada. Exacto, dijo Renata con satisfacción. Me alegra que por fin lo entienda. Oh, entiendo perfectamente. Entiendo que he sido un tonto durante 35 años, pero eso se acabó hoy. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Andrés con una ceja levantada. Sonreí. Una sonrisa amarga, cansada, pero también liberadora. Ya lo verán. Más drama, suspiró Renata. Ya váyase, don Julián. Y por favor, no llame mañana haciéndose la víctima. Estamos ocupados. No respondí. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Cada paso era pesado. No por tristeza, aunque la había, sino porque estaba cargando el peso de una decisión que cambiaría todo. Cuando llegué a mi viejo Tsuru gris, ese coche que tenía 12 años, pero que yo mantenía impecable porque no podía darme el lujo de uno nuevo, me detuve. Miré hacia la casa una última vez. Ellos seguían en la puerta. Renata le decía algo a Andrés al oído. Él asentía. Y luego ambos entraron y cerraron la puerta, sin una última mirada, sin un adiós, sin nada. Fue en ese momento, sentado en mi coche con los regalos en el asiento del copiloto y el flan casero que nunca comería mi hijo, que tomé mi teléfono. Abrí mi aplicación bancaria. Miré los registros, las transferencias, los depósitos. Una línea interminable de dinero que fluía de mi cuenta a la de Andrés. Mes tras mes, año tras año. La hipoteca de su casa, yo pagaba el 60%, su seguro de auto, yo lo cubría completo, su tarjeta de crédito, yo saldaba los excesos cada mes, el gimnasio de Renata, yo lo patrocinaba, las salidas a restaurantes caros, yo las subsidiaba, los viajes, yo los hacía posibles, hice cuentas mentales rápidas. En los últimos 4 años desde que se casó, yo había inyectado aproximadamente 890,000 pesos a su vida. 890,000 pesos que salieron de mi jubilación anticipada, de mis ahorros, de trabajos extra que tomaba a mis 63 años cuando debería estar descansando, y ellos me trataban como basura. Ahí, en mi coche, con las manos temblando pero la mente clara como nunca, comencé a hacer llamadas. Primera llamada. Al banco. Buenas noches. Necesito cancelar una transferencia automática. Sí, la que va a la cuenta terminación 4792. No, no es un error. Es permanente. ¿Que confirme? Confirmo. Cancélela ahora. Segunda llamada. A la aseguradora. Quiero dar de baja un vehículo de mi póliza. Sí, el Audi A4 placas. Es de mi hijo, pero está a mi nombre el seguro. No, no renovaré. Que termine en la fecha de vencimiento. Gracias. Tercera llamada. Al banco nuevamente. Sí, soy yo, otra vez. Necesito remover a un beneficiario autorizado de mi cuenta. Andrés Pizarro. Sí, mi hijo. No, no hay problema. Solo queremos separar las finanzas. Es lo normal a esta edad, ¿no? Cuarta llamada. A mi abogado, Rodrigo, un viejo amigo de la universidad. Rodrigo, soy Julián. Sí, feliz Navidad para ti también. Oye, necesito que me ayudes con algo urgente. Quiero remover mi nombre como aval de una hipoteca, la de mi hijo, que sí estoy seguro. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Una por una, sistemáticamente, comencé a cortar cada hilo financiero que me conectaba con Andrés. Cada compromiso, cada depósito automático, cada respaldo económico. Mientras hacía las llamadas, las lágrimas corrían por mi rostro. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de liberación, de años de humillación finalmente encontrando su cauce. El teléfono vibró, un mensaje de Andrés. Papá, no exageres, solo queríamos una noche tranquila, no seas infantil. Infantil. El hombre que sacrificó toda su vida adulta por él era infantil por sentirse herido. No respondí. Bloqueé el número. Arranqué el coche. Manejé de regreso a Puebla con el radio apagado, en completo silencio, escuchando solo el motor y mis propios pensamientos.
2 horas después llegué a mi departamento. Pequeño, modesto, pero mío, pagado con mi esfuerzo, sin deber nada a nadie. Entré, puse los regalos en un rincón, saqué el flan y lo tiré a la basura. No podía ni verlo sin sentir náuseas. Me serví un tequila, una herradura reposado que tenía guardado para ocasiones especiales. Qué irónico. Esta era la ocasión más especial de todas, el día que recuperé mi dignidad. Brindé solo en mi sala vacía, por los 35 años que perdí siendo el tonto de alguien más, y por el resto de mi vida siendo dueño de mí mismo. Me lo bebí de un trago, y entonces me senté a esperar, porque sabía, con la certeza del que conoce los números, que en aproximadamente 48 horas, cuando el primero de sus pagos rebotara, cuando su estilo de vida comenzara a desmoronarse, mi teléfono comenzaría a sonar, y esta vez yo no estaría ahí para contestar. «Feliz Navidad, hijo. Acabas de perder al único tonto que te amaba incondicionalmente». La mañana del 24 de diciembre amaneció extrañamente tranquila. Me desperté temprano, como siempre. Los hábitos de toda una vida de madrugar para trabajar no se quitan fácilmente, y por primera vez en décadas no tenía planes de Navidad que involucraran a mi hijo. Me preparé café, pan, dulce que había comprado el día anterior. Me senté en mi pequeño balcón que daba a la calle y simplemente existí, sin angustia, sin esa ansiedad constante de ¿habré hecho suficiente por Andrés?, que me había acompañado durante 35 años. Era liberador. Revisé mi teléfono, 0 mensajes, 0 llamadas. Por supuesto, ellos estarían disfrutando su perfecta Nochebuena con gente de nivel, como Renata lo había dicho con tanto desprecio. Abrí nuevamente mi aplicación bancaria para confirmar que todo había quedado cancelado. Y sí, ahí estaba. Transferencia automática mensual de 15,000 pesos. Cancelada. Aval de hipoteca. En proceso de remoción. Estaría completo en 72 horas. Seguro de auto. Cancelación efectiva al final del periodo, 31 de diciembre. Beneficiario autorizado en cuenta. Removido. Tarjeta de crédito adicional a mi nombre que Andrés usaba. Bloqueada. Sentí algo parecido a satisfacción. No era venganza, todavía no. Era justicia, era dignidad recuperada. El teléfono. Mi corazón dio un salto. ¿Sería Andrés? ¿Habría reflexionado? ¿Vendría a disculparse? Era mi vecina, la señora Marta, invitándome a cenar con su familia esa noche. Ella era viuda también. La conocía desde que me mudé al edificio hace 3 años. Julián, nadie debería pasar Nochebuena solo, me dijo con esa calidez maternal que ella siempre tenía. Somos poca cosa, pero hay pavo, romeritos y mucho cariño. ¿Nos acompañas? Por un momento consideré decir que no, hundirme en mi soledad y mi dolor. Pero entonces pensé, ¿por qué? ¿Por qué debería estar solo y miserable mientras mi hijo disfrutaba sin remordimiento? Me encantaría, Marta. Gracias. Llevo el ponche. Esa noche fue extrañamente hermosa. La familia de Marta, sus 2 hijas, sus yernos, 4 nietos bulliciosos, me recibieron como si fuera uno más. Hablamos, reímos, jugamos lotería. Los niños me enseñaban sus juguetes nuevos con emoción, y yo me di cuenta de algo doloroso pero real. Esta gente que apenas me conocía, me trataba con más cariño y respeto en una noche que mi propio hijo en los últimos 2 años. Cuando regresé a mi departamento cerca de la medianoche, revisé el teléfono. Todavía nada de Andrés. Ni un feliz Navidad, papá. Ni siquiera eso. Perfecto. Cada hora de silencio fortalecía mi resolución. El día 25 transcurrió igual. Silencio absoluto. Yo aproveché para hacer algo que no había hecho en años. Planes para mí mismo. Llamé a mi amigo Roberto, un ex compañero de trabajo que se había jubilado 2 años antes y se mudó a Puerto Vallarta. Julián, qué milagro que llamas. ¿Cómo estás, viejo? Bien, Roberto. Muy bien, de hecho. Oye, ¿sigues con esa invitación de que vaya a visitarte? Por supuesto, mi casa es tu casa. ¿Cuándo quieres venir? ¿Qué te parece en Año Nuevo? Me quedaría una semana. Perfecto. Hay un grupo de jubilados aquí que se reúne.
Jugamos dominó, vamos a la playa, hacemos carnitas los domingos. Te va a encantar. Por primera vez en décadas, estaba haciendo planes que no giraban alrededor de Andrés, y se sentían bien. También llamé a una agencia de viajes. Reservé un tour a Oaxaca para febrero. Siempre había querido conocer Monte Albán, pero nunca tenía dinero porque cada peso extra iba para mi hijo. Revisé mis finanzas con más calma ahora. Sin las salidas mensuales que iban a Andrés, yo podría vivir cómodamente. No lujosamente, pero bien. Incluso podría ahorrar un poco cada mes. Me di cuenta de algo perturbador. Había estado viviendo en modo supervivencia, apretándome el cinturón hasta asfixiarme, mientras mi hijo vivía como rey con M y dinero. El 26 de diciembre, en la tarde, sucedió lo que yo esperaba. Mi teléfono comenzó a sonar. Número de Andrés. Mi mano se movió instintivamente hacia el teléfono. 35 años de condicionamiento paternal gritaban: «¡Contesta! ¡Es tu hijo!». Algo podría estar mal. Pero me detuve. Respiré profundo y dejé que fuera a buzón. 2 minutos después, otra llamada. Buzón nuevamente. Luego un mensaje de texto. «Papá, contesta. Necesito hablar contigo». No respondí. Otra llamada. Buzón. Otro mensaje. «Papá, es importante. Llámame». Silencio de mi parte. Yo sabía qué había pasado. Era 26 de diciembre. El día que el banco procesaba los rechazos de pagos automáticos que no se pudieron completar. La transferencia de 15,000 pesos que yo hacía religiosamente cada mes, 26, había rebotado. Y Andrés, que vivía al límite de su presupuesto, porque ¿para qué ahorrar cuando papá siempre está ahí?, acababa de recibir una alerta de fondos insuficientes. Más llamadas durante la noche, 5 en total, todas ignoradas. El 27 de diciembre, la cosa se intensificó. Comenzó temprano, 8:37 am, llamada de Andrés. 9:15 am, otra llamada. 10:03 am, otra más. Luego mensajes en cadena. «Papá, ¿estás bien? Me tienes preocupado. ¿Por qué no contestas? Papá, necesito que me deposites. Hubo un problema con mi cuenta». Ahí estaba. «No». «¿Cómo estás, papá?» «No». «Perdón por cómo te traté en Navidad». Solo. «Necesito dinero». 11:47 am. Llamada de un número desconocido. Probablemente usando el teléfono de alguien más pensando que yo contestaría. No lo hice. Mensaje de WhatsApp de Renata. Tenía mi número aunque rara vez lo usaba. «Don Julián, Andrés está tratando de comunicarse con usted. Es importante. Por favor, llámelo». Ni siquiera un hola o un por favor real. Solo la orden, como siempre. La tarde del 27, recibí una llamada del banco. «Señor Pizarro, llamamos para confirmar que usted solicitó remover su aval de la hipoteca con número de cuenta». «Así es», confirmo. «Entendemos. Solo le informamos que el coacreditado fue notificado hoy y tiene 30 días para encontrar un nuevo aval o refinanciar el crédito. ¿Procedemos?». «Proceda». «Perfecto. Que tenga buen día». Colgué. 30 días. Andrés tenía 30 días para conseguir que alguien más, probablemente los padres ricos de Renata, avalaran su casa, o tendrían que refinanciar con tasas más altas, o, en el peor de los casos, el banco podría iniciar proceso de cobranza. No era mi problema ya no más. El 28 de diciembre fue cuando las cosas realmente explotaron. Las llamadas llegaron en oleadas. Andrés llamó 12 veces ese día. 12. Los mensajes se volvieron más desesperados. «Papá, contesta por favor. Necesito hablar contigo urgente. El banco me está acosando. ¿Qué hiciste?». Ahí estaba el tono acusatorio. ¿Qué hice yo? Como si yo fuera el villano. «No puedo cubrir los gastos de este mes. ¿Por qué cancelaste la transferencia?». «Mi seguro del coche. Dice que no está pagado. ¿Qué está pasando?». «Papá, contesta el teléfono». Ah, ya salió el vocabulario. Ya no era el sofisticado gerente regional. Era el niño mimado que no estaba consiguiendo lo que quería. Renata también escribió, y su tono fue revelador. «Don Julián, no sé qué jueguito está jugando, pero está afectando a su hijo. Sea maduro y conteste el teléfono». Jueguito. Madurez. Esta mujer tenía un talento especial para decir exactamente las palabras incorrectas. Esa noche
Me senté en mi sala con un té de manzanilla y simplemente disfruté el silencio. Bueno, el silencio interrumpido por las vibraciones constantes de mi teléfono, pero ese era un sonido satisfactorio ahora. Cada llamada perdida era una pequeña victoria. Cada mensaje desesperado era confirmación de algo que yo siempre supe, pero nunca quise admitir. Ellos no me amaban. Solo amaban lo que yo proveía. Pensé en Carolina, mi esposa fallecida. ¿Qué diría ella de todo esto? Conociendo su carácter fuerte, probablemente me habría dado una cachetada años atrás por ser tan tonto. Julián, me imagino que diría con esa voz firme que tenía, estás criando a un malagradecido. Enséñale límites antes de que sea tarde. Pero yo no escuché. Yo pensé que el amor incondicional significaba dar sin límites, proveer sin cuestionar, sacrificar sin esperar nada a cambio. Estaba equivocado. El amor incondicional no significa ser un tapete, significa amar incluso cuando estableces límites, incluso cuando dices no, incluso cuando dejas que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Y ahora, Andrés estaba enfrentando consecuencias por primera vez en su vida adulta. El 29 de diciembre, domingo, recibí la llamada número 21. Eran las 10:43 p.m. Andrés había llamado a lo largo del día en intervalos regulares. Esta era la última del día. La dejé ir a buzón como todas las demás, pero esta vez dejó un mensaje de voz. El primero. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de reproducir. ¿Quería escucharlo? Quería escuchar su voz después de días de silencio intencional. Finalmente presioné play. Su voz sonaba rota. Papá, sé que estás enojado. Sé que la cagamos en Navidad. Renata y yo, bueno, las cosas se están complicando aquí. El banco llamó sobre la casa. La transferencia que siempre haces no llegó. El seguro del coche se venció. Tengo gastos que no puedo cubrir y necesito hablar contigo. Por favor, solo llámame. Por favor, papá, por favor. Hubo una pausa. Escuchar su respiración pesada. Y luego, te necesito. El mensaje terminó. Me quedé mirando el teléfono durante largos minutos. Esas dos palabras finales, te necesito, habrían destruido mi resolución hace una semana. Habría corrido a su rescate, habría depositado el dinero, habría arreglado todo, pero ahora escuchaba algo diferente en esas palabras. No era te extraño, no era te amo, no era perdón por haberte tratado como basura, era te necesito. Necesitaba mi dinero, necesitaba mi función como cajero automático. No me necesitaba a mí. Borré el mensaje, apagué el teléfono y me fui a dormir con la conciencia más tranquila que había tenido en años. Mañana sería 30 de diciembre y mañana sería el día de la verdad. Porque si ellos creían que 21 llamadas perdidas iban a quebrantar mi dignidad, estaban muy equivocados. Yo había pasado 35 años siendo débil. Ahora iba a mostrarles lo que significaba finalmente ser fuerte. El 30 de diciembre, a las 2:47 p.m., Andrés apareció en la puerta de mi departamento. No llamó para avisar. Simplemente apareció tocando el timbre con insistencia, golpeando la puerta como si tuviera algún derecho. Yo estaba tomando café, leyendo un libro. Vi por la mirilla. Era él. Algo dentro de mí, una necesidad de cerrar este capítulo cara a cara, me hizo abrir la puerta. Andrés lucía terrible. Ojeras profundas, barba de varios días, cabello despeinado, camisa arrugada. Este no era el ejecutivo impecable que me cerró la puerta en Navidad. «Papá», dijo con voz ronca, «gracias a Dios. ¿Por qué no contestas el teléfono?» «Estoy perfectamente», respondí con calma, sin moverme de la entrada. «¿Puedo entrar? Necesitamos hablar». «Habla desde ahí». «Papá, no entiendo qué está pasando. La transferencia no llegó. El banco removió tu aval. Mi seguro se venció. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice?» Otra vez esa pregunta acusatoria. «Lo que hice fue dejar de bancar tu vida. Eso hice». Se quedó pálido. «Significa que cada peso que salía de mi cuenta terminó. Cada aval, cada respaldo financiero, todo. Pero tengo compromisos, gastos, la casa,
el coche. ¿No puedo dejar de regalar mi dinero? ¿El dinero de mi jubilación que sacrifiqué para que vivieras como rico? Papá, yo no quise... ¿Sabes qué no puedes hacer, Andrés? No puedes cerrarme la puerta en la cara en Navidad llamándome vergüenza y estorbo y luego exigir que siga pagando tu vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo nunca dije que fueras una vergüenza. Tu esposa sí, y tú te quedaste ahí dejando que me humillara. ¿Recuerdas? Renata estaba estresada, la cena era importante, y yo era tu padre, en Navidad, después de 35 años de nunca haberte fallado. Papá, cometí un error, pero esto va a arruinarme. No puedo pagar la hipoteca sin tu aval. No es mi problema. Soy tu hijo, y tú actúas como si yo fuera un cajero automático. Cada vez que necesitas algo, ahí está papá. Pero para Navidad, papá incomoda. Para llamar cuando estaba en el hospital, papá puede esperar. He estado ocupado. 38 años tienes, ¿y todavía necesitas que papá pague tu casa, tu coche, tus lujos? No son lujos. Los viajes a Cancún, las cenas de 1,000 pesos, el gimnasio de Renata de 3,000 mensuales que yo pagaba. Silencio. Hice las cuentas. En 4 años te di 890,000 pesos. Del dinero que necesito para mi vejez, para vivir con dignidad. No sabía que era tanto. Porque nunca preguntaste. Solo te importaba que siguiera llegando. Lo siento, lloró. Tienes razón. He sido un mal hijo. Dame una oportunidad de arreglarlo. ¿Arreglarlo cómo? ¿Siendo amable 2 semanas hasta que vuelvas a necesitar dinero? No, de verdad. Renata se disculpará. No quiero las disculpas de Renata. Esa mujer me odia porque soy el recordatorio de que vienes de clase trabajadora. ¿Qué quieres que haga? Quiero que crezcas, que aprendas a vivir dentro de tus posibilidades, que valores a las personas por lo que son, no por lo que pueden darte. Lo haré. Solo ayúdame esta última vez. No. ¿Qué? No voy a ayudarte, ni este mes, ni nunca más. Voy a perder la casa. ¿Entiendes? Voy a perder todo. Entonces, aprenderás a sobrevivir por encima de tus posibilidades. No puedes hacerme esto. Es tu obligación. Mi obligación era criarte, educarte, darte herramientas. Eso lo hice. Mi obligación terminó cuando cumpliste 18. Todo después fue amor. Amor que escupiste en mi cara. Me cerraste la puerta en Navidad. Me dijiste que arruinaría tu velada. Tenías razón. Pertenezco a ese mundo de apariencias. Fue un error. Tienes 38 años, Andrés. Si tu esposa puede convencerte de rechazar a tu padre en Navidad, nunca fuiste el hombre que creí criar. No digas eso. Es la verdad. Como me dolió estar en tu puerta con regalos y amor mientras me trataban como basura. Lo siento, de verdad. Yo también. Siento haber criado a un hijo que valora el dinero más que las personas. Entonces, ¿me vas a castigar para siempre? No te castigo. Te libero. Y me libero a mí mismo. Me estás abandonando. Yo no te abandoné cuando tu madre murió, cuando te enfermaste, cuando reprobaste, cuando chocaste borracho. Nunca te abandoné. Mi voz se quebró. Tú me abandonaste a mí, cuando elegiste la aprobación de extraños sobre el hombre que te dio la vida. Papá, vete de mi casa, ahora. No podemos terminar así. Ya terminamos, el 23 de diciembre. Una última oportunidad. Si quieres una oportunidad, demuéstralo. Sin palabras, con acciones. Vive sin mi dinero. 6 meses, siendo autosuficiente. Entonces tal vez podamos hablar. No sé si pueda. Entonces vivirás con las consecuencias. Cerré la puerta. Literalmente la cerré en su cara, como él me la había cerrado a mí. Del otro lado lo escuché sollozar. Papá, por favor. Me alejé. Fui a mi habitación. Me senté en mi cama y lloré. Porque dolía, pero era necesario. Eventualmente, los golpes cesaron. Su coche arrancó y partió, y me quedé solo, con mi dolor, pero también con mi dignidad intacta. Esa noche llegó un mensaje a las 3:27 am. Esto no se va a quedar así. Hablaré con un abogado, me debes ese dinero. Sonreí con tristeza. Cuando las súplicas no funcionaron, vinieron las amenazas. Respondí. Cada peso fue regalo voluntario.
No firmaste préstamos, no me debes nada legalmente, y yo no te debo nada moralmente. Su respuesta: te vas a arrepentir. La mía: lo único de lo que me arrepiento es de no haber hecho esto años atrás, bloqueado. Y lo bloqueé, todo. Por primera vez en 35 años, me sentí libre. 2 meses después, febrero de 2024, yo estaba en Oaxaca, en ese tour que reservé para mí mismo, caminando por las ruinas de Monte Albán bajo el sol de la tarde, sintiéndome más vivo que en décadas. Mi teléfono vibró, un número desconocido. Algo me hizo responder. Bueno, papá, era Andrés, pero su voz sonaba diferente, apagada, derrotada. ¿Cómo conseguiste este número? Le pregunté a la señora Marta. Papá, necesito contarte algo, suspiré. Tienes 2 minutos. Renata me dejó. Silencio. No esperaba eso. Hace 3 semanas, cuando el banco ejecutó la hipoteca y tuvimos que salir de la casa, cuando su familia se enteró de que vivíamos con mi sueldo real, empacó sus cosas y se fue, sin mirar atrás. Lo siento, dije sinceramente. No lo sientas, tenías razón. Sobre ella, sobre mí, sobre todo. Podía escucharlo llorar quedamente. Estoy viviendo en un departamento pequeño, uno que puedo pagar con mi sueldo. Vendí el coche, uso el metro, como en casa. Es humillante después de todo. No es humillante, es real. Es lo que millones de personas hacen todos los días. Lo sé ahora, y papá, finalmente entiendo lo que sacrificaste. Todo lo que hiciste mientras yo solo tomaba sin agradecer. ¿Por qué me llamas, Andrés? Porque necesito que sepas que no estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo rescate. Solo necesito que sepas que lo siento, de verdad, desde el fondo de mi alma, y entiendo si nunca puedes perdonarme. Hubo algo genuino en su voz que no había escuchado en años. ¿Y qué vas a hacer ahora? Sobrevivir, aprender, crecer. Por primera vez voy a hacer las cosas por mí mismo, sin red de seguridad. Es aterrador, papá, pero también necesario. Sí, lo es. ¿Crees que algún día podrás perdonarme? Me quedé mirando las montañas antiguas frente a mí. No lo sé, hijo. El perdón no es un interruptor. Es un camino. Requiere cambio real, tiempo, esfuerzo. Lo entiendo. Pero el hecho de que estés viviendo por tu cuenta, sin pedir rescate, ese es un buen primer paso. ¿Podrías mandarme una foto de dónde estás? Me gustaría saber qué está haciendo mi papá. Le envié una foto de Monte Albán. Su respuesta llegó minutos después. Es hermoso. Me alegra que estés ahí. Te lo mereces. Te amo, papá. No respondí al te amo. Todavía no estaba listo, pero tampoco bloqueé el número. Hoy, 6 meses después de ese Navidad fatídico, puedo decir esto. Andrés y yo hablamos una vez al mes. Conversaciones cortas. Él me cuenta sobre su vida más simple. Pagó el alquiler a 1900 tiempo, ahorró para algo, cocinó bien por primera vez. Yo le cuento sobre mis viajes, mis nuevos amigos, los libros que leo. ¿Hemos sanado completamente? No. Quizás nunca lo hagamos del todo. He vuelto a darle dinero. Ni un peso. Y él no lo ha pedido. ¿Lo he perdonado? Estoy en el camino. Pero lo más importante, me perdoné a mí mismo. Por haber sido débil, por haber confundido el amor con ser un tapete, por haber pensado que mi valor como padre se medía en pesos depositados. Si te identificas con esta historia, como el padre que da demasiado o como el hijo que toma sin valorar, escucha bien. El amor verdadero incluye límites. Un buen padre no es el que da todo sin importar las consecuencias. Es el que enseña responsabilidad, incluso cuando duele. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia sangre, pisotee tu dignidad. No importa cuánto ames, nunca dejes que ese amor te convierta en esclavo. Y si has sido el hijo malagradecido, aún hay tiempo. Pero el cambio debe ser real. No palabras, bonitas cuando necesitas algo, sino acciones consistentes. A mis 63 años, aprendí que nunca es tarde para recuperar tu vida, para elegirte a ti mismo sin culpa, para entender que amar no significa destruirte. Mi nombre es Julián Ernesto Pizarro,
Y esta fue mi historia de cómo mi hijo me humilló en Navidad y cómo esa humillación se convirtió en mi liberación. Si esta historia te tocó el corazón, compártela. Que alguien más que lo necesite la escuche. Que un padre recupere su dignidad. Que un hijo abra los ojos antes de que sea tarde. Déjame en los comentarios, ¿qué harías tú en mi situación? ¿Crees que fui muy duro o hice lo correcto? Y recuerda suscribirte, ya casi llegamos a los 7000. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima historia.